Listo. ¿Me confirma si están viendo la pantalla ya, por favor? Sí, sí, señor. Vale, muchas gracias. Listo. Entonces, muy buenas noches para todos. Espero se encuentren muy bien. Espero pues hayan tenido una muy buena semana. Que hayan podido avanzar en el desarrollo de las evidencias que tienen pendientes al día de hoy. Ya por allí les envié también un reporte al correo y al WhatsApp para que ustedes puedan tener en cuenta las evidencias que tienen pendientes y las evidencias que tienen perdidas para que las puedan solucionar. ¿Listo? Ya terminé de calificar las evidencias de la parte técnica. Tengo unas evidencias, digamos, la parte transversal. Ahorita les escribo a las instructoras para que nos ayuden a calificar dichas evidencias. ¿Listo? Ahora bien, en cuanto a lo que les había comentado allí por el grupo de WhatsApp, era pues poder realizar, era si podíamos realizar otra conferencia, o si les hacía sentido realizar otra conferencia respecto a la temática de bases de datos relacionales, que fue la temática que vimos la semana pasada. Entonces, la idea como tal es poder tomar este espacio para volver a dar explicación a dicha temática y que si surgen dudas, preguntas, porfa, las puedan hacer, ¿vale? Recuerden que realmente estas conferencias es para que ustedes adquieran conocimiento. Realmente si asisten a las conferencias o no, no va a pasar nada. Realmente lo que se quiere o lo que el objetivo que se busca es que ustedes puedan adquirir ese conocimiento y que lo puedan poner en práctica realmente. ¿Listo? Entonces, recordemos nosotros que nos encontramos desarrollando el tecnólogo en análisis y desarrollo de software. Actualmente nos encontramos en la actividad de proyecto número 6, la cual su objetivo es desarrollar la estructura de datos y la interfaz de usuario del software. Recuerden, como siempre, que nosotros en la plataforma tenemos material de formación en el cual nos explican, en este caso, las temáticas que nos solicitan en las evidencias. Ahorita vamos a ver un ejemplo de esto. Y ya, pues como le habíamos explicado la semana pasada, tenemos de esta temática 3 evidencias. Esta evidencia, la mitad no la vamos a hacer, ya que corresponde a, digamos, lo mismo que tenemos en la evidencia antepasada. Entonces, por eso no la vamos a realizar. Digamos que es crear la estructura de la base de datos, y eso ya lo hicimos en este caso, y no hay necesidad de volverlo a hacer. ¿Listo? Y tenemos tan solo estas 2 evidencias que ahorita vamos a profundizar un poquito en esas. Ahora bien, aquí les voy a dejar también ahorita unos requisitos para trabajar estas evidencias, y dentro de esos está tener instalado MySQL Workbench, y, y si se desea trabajar en este caso, digamos, con una base de datos local o en sus equipos, o sea, instalar todo el sistema en el equipo, lo podemos hacer descargando este aplicativo de SAM. Aquí les dejo el enlace. Si van a trabajar con el aplicativo de SAM, digamos, el usuario de la base de datos va a ser root. ¿Listo? Sin contraseña. Y si no desean trabajar con el aplicativo de SAM, podemos nosotros, digamos, trabajar con una herramienta, bueno, con una base de datos en la nube que creé en AWS, y aquí les dejo las credenciales para que ustedes puedan acceder a estas. ¿Listo? Bueno, aquí este admin debería ser en minúscula. ¿Vale? Entonces ya pueden ustedes tomar la decisión. Ahorita vamos a ver un ejemplo de los dos para que puedan darte cuenta de cómo trabajar o cuál de estas opciones elegir. ¿Listo? Algo que quería mostrarles antes de ingresar ya a la temática, o no, primero miramos lo que nos pide la evidencia y luego vemos eso. Entonces, en cuanto a la primera evidencia que tenemos en esta conferencia, es denominada Destrezas y conocimientos en el manejo de sentencias DDL y DML. ¿Listo? De SQL. Entonces, recordemos, SQL es un lenguaje que nos permite a nosotros, digamos, comunicarnos con la base de datos para pedirle información, para que haga alguna acción en concreto como insertar, eliminar, editar y actualizar. ¿Listo? Ahora bien, en cuanto a lo que nos pide la evidencia, realmente lo siguiente. Tomando como referencia el taller escrito a continuación, realizo un informe técnico con las sentencias SQL
realizadas para dar solución a las problemáticas, a los problemas planteados. Ahí, en este caso, 2, 4, 6, 8, 9 puntos. Corrijamos de esto de una. 1, 2, sería el 3, sería el 4, sería el 5. ¿Listo? Entonces son 9 puntos. Y estos 9 puntos los vamos a trabajar en cuanto a una base de datos realmente. Ahora bien, dirán ustedes, profe, pero ¿cómo vamos a ingresar una base de datos? Para eso van a tener que instalar, en este caso, primero MySQL Workbench, o pueden descargarlo como quieran, de segundas. Luego vamos a tener que instalar SAM, ¿listo? O, pero miramos a ver si tenemos por aquí MySQL Client, Command Line, Command Line Client, aceptar. Bien, programas. Descarga. Um, Download client. Line. Momentito, momentito, momentito. Listo. Entonces, vamos a ver. Entonces, para nosotros trabajar con una base de datos, mi recomendación es que puedan tener instalado MySQL Workbench. Vamos a trabajar con bases de datos de MySQL. Aparte de eso, vamos a trabajar o a utilizar este programita de SAM. En este caso es un paquete de programas que tiene dentro. Y este SAM nos permite a nosotros ejecutar unos ciertos servicios. Dentro de eso, MySQL. Y podemos también correr Apache ya dado caso de que queramos utilizar PHP luego. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es instalar tanto MySQL Workbench, que creo que ya la mayoría lo tiene. Ahora instalamos SAM, descargan SAM, lo instalan, le dan siguiente, 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 siguiente. Y una vez tengamos instalado SAM, vamos a venir aquí a inicio, colocamos la palabra SAM y nos va a abrir como tal este panel de acá. Cuando tengamos este panel, lo único que debemos hacer para iniciar nuestro servidor de MySQL es dar clic en Start y ver que esto esté en verdecito. Cuando esto está en verdecito, ya tenemos un servidor en nuestro equipo de forma local y de esta forma ya nosotros podemos acceder a este servidor y crear bases de datos, crear tablas, insertar información en esas tablas. ¿Listo? Ahora bien, en dado caso de que no quieran trabajar con SAM, pueden trabajar, aquí les dejo con una base de datos en la nube, que ustedes se pueden conectar desde MySQL Workbench y realizar allí todo el proceso. Ahorita vamos a ver un ejercicio con cada uno de estos. Ahora bien, en cuanto a lo que nos pide la guía es lo siguiente. Debemos, en este caso, trabajar la tabla libreta, más sin embargo aquí se omitió un paso y es el paso, digamos, puede ser 0, que sería en este caso crear la base de datos y la tabla libreta. ¿Listo?
Ese sería el paso número 0. Ahora, luego de crear la base de datos, crear la tabla libreta. Ah, no, la tabla libreta, sí, aquí la está utilizando. Aquí le dijeron que la crearan. Entonces, luego de crear la base de datos, nosotros lo que hacemos es crear la tabla libreta. ¿Listo? Con este comando que nos especifican aquí, create table libreta, donde va a tener 3 campos. El primero va a ser nombre, el segundo domicilio, teléfono, etc. Luego de eso debemos visualizar las tablas existentes con este comando. Luego debemos describir la tabla con describe y el nombre de la tabla. Luego debemos ingresar estos datos, que sería insert into, colocarle los valores, etcétera, etcétera. Y todo esto de aquí, todo esto que nos están pidiendo aquí en esta evidencia, tenemos un ejemplo de esto en la plataforma. Si nosotros vamos aquí a este material de formación, en este caso llamado implementación y manipulación de bases de datos relacionales, que se encuentra en la plataforma, aquí en este enlace, vamos a encontrarnos con un menú y en ese menú vamos a seleccionar esta tercera parte, SQL para la creación y eliminación de datos. Entonces aquí en esta parte de SQL para la creación y eliminación de datos nos dan unos pequeños ejemplos. Y mírense acá. Primero, en este caso, el paso número 1 sería crear una base de datos. Se va a crear y manejar una base de datos de práctica a la vez que se familiarice con la manera de trabajar de MySQL. Para iniciar, se creará una base de datos única para practicar y se llamará prueba. Entonces, lo que se va a hacer es, en este caso, se usa la sentencia create database para crear una base de datos. Entonces, usamos este comando y lo que hacemos es, al lado, colocarle el nombre de la base de datos que queremos usar. Es decir, aquí nos van a dar un paso a paso de qué es lo que nosotros podríamos estar haciendo. Inclusive este comando de show database es algo parecido al de show tables. Este de use prueba es para usar una base de datos. Este de drop database para eliminar una base de datos. Show database para, otra vez, en este caso, listar. Y create database para crear. ¿Listo? Entonces aquí miren, nos dan unos pequeños ejemplos de cómo hacer esto. Show tables, que es algo que nos muestran allí en la evidencia. Este create table para crear una tabla, crear llaves primarias, bueno, un poquito de cosita más avanzado, comentarios, descripción de las tablas, documentación, etcétera, etcétera. En este documento van a poder encontrar bastante material sobre eso que les digo, pero la idea como tal no es hacer esto complejo, sino hacerlo de forma sencilla. ¿Listo? Entonces, para eso no se preocupen y vamos a ver lo siguiente. Ya sabemos realmente qué es lo que nos están pidiendo y es conectarnos a una base de datos, crear una base de datos, crear una tabla, insertar valores, mostrar, en este caso, la estructura de la tabla, mostrar las tablas existentes, luego mostrar todos los registros de las tablas, luego actualizar algunos de estos registros, insertar algunos de registros de esas tablas y contar los registros que ingresan en esas tablas. Para esto, vamos a partir de algo y es tener instalados los programas que ya les mencioné, MySQL y SAM. Una vez ya tengan instalado MySQL y SAM, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, antes de esto quería explicarles por aquí un diagrama que estaba haciendo. En sí, esto de aquí vamos a representarlo como si fuera una base de datos, listo, un servidor de base de datos, listo. Entonces, vamos a explicar, digamos, cómo se utilizaría una base de datos para que nosotros, en este caso, podríamos utilizar una de estas. Entonces, la base de datos, como ya les venía comentando, es como una especie de almacén donde yo puedo crear tablas y dentro de esas tablas puedo decirle que voy a tener unas columnas. Ahora bien, las tablas son tanto una estructura y esas tablas van a tener información. Es como cuando yo tengo, por ejemplo, aquí, este Excel, esas son mis columnas, que serían en este caso estas columnas de por acá, a las de arribita, y las filas serían estas horizontales, que sería la información que hay dentro de esa tabla en sí. Entonces, yo puedo en una base de datos crear muchas tablas, tener dentro de esas tablas muchas columnas y dentro de esas tablas tener la información. Ahora bien, ¿cómo nosotros utilizamos una base de datos en programación? De la siguiente forma.
La base de datos es donde se va a guardar la información en sí, pero yo con un proyecto, con un código aparte, lo que voy a hacer es definir la conexión a esa base de datos y mediante esa conexión le voy a pedir información. ¿Cómo le pido información a una base de datos? Mediante SQL. ¿Qué es SQL? Vamos a ver por aquí. SQL en este caso es un lenguaje que se utiliza para hablar con la base de datos. Con SQL se puede pedir a la base de datos que demuestre información o que añada nueva, que cambie algo o que borre datos que ya no necesitas. Entonces, SQL es un lenguaje y SQL es este lenguaje que vemos por aquí en esta parte de acá. Show database, create a table, que es para crear tabla, use prueba para usar una base de datos, show tables para mostrar las tablas ya existentes, create table para crear una tabla. Estos comandos de create table, de show prueba, de dex ciudad, todo eso corresponde a consultas SQL. Aquí arribita vamos a ver SQL estándar y es lo que nos dicen por aquí que SQL corresponde, digamos, a un lenguaje y está dividido en dos partes, por decirlo de esa forma. El DDL, que sería Data Definition Language, que es el lenguaje que se emplea para establecer bases de datos y tablas o para crear bases de datos y tablas. Y DML, que sería Data Manipulation Language, que se usa para cambiar y obtener datos dentro de la base de datos. Dentro de esto de aquí, nosotros tenemos en este caso Create Table, que sería DDL, que sea para crear tablas y bases de datos. Y por aquí, para DML, sería para nosotros poder insertar información. Inclusive aquí nos dan paso a paso de cómo podemos configurar nuestro servidor en MySQL, conectarnos a la base de datos y crear una tablita. Entonces, en cuanto a DML, lo que hacemos es seleccionar información. Listo, seleccióneme todas las columnas de mi tabla CDRs. O seleccióneme el origen, destino, duración de mi tabla CDRs. ¿Listo? Entonces, en ese caso, lo que vamos a hacer primero es venir, instalar Workbench e instalar SAM. Podemos tener tan solo Workbench y conectarnos al servidor en la nube, que fue con las credenciales que les coloqué por aquí arribita. ¿Cómo nos conectamos desde Workbench a un servidor de bases de datos en la nube? Pues venimos aquí a este programita, le damos en el más. Aquí nos va a pedir una información. ¿Qué información? Nos va a pedir el hostname, que sería en este caso esta información de la puerta de enlace. Lo que voy a colocar aquí, hostname. Entonces voy a copiar esta URL y la pego acá en el hostname. Luego me va a pedir, en este caso, me va a pedir el puerto, que es 3306 también, y el usuario. El usuario sería admin. Entonces voy a colocar aquí username admin. Ya con esto, lo que va a hacer es almacenar la contraseña y para eso le doy aquí en Store Value. Entonces voy a venir aquí, copio la contraseña, sin espacios. Aquí me está quedando un espacio, creo que no. ¿Listo? Copio la contraseña, la pego, le doy OK y ya con esto tengo, digamos, la conexión hacia la base de datos. Voy a darle test para ver si todo está bien y me dice listo, conexión warning y me dice que listo. Todo fue exitoso, se pudo conectar la base de datos. Ya le voy a colocar un nombre, le voy a colocar base de datos en la nube. Le voy a dar OK y con esto me crea una conexión a esa base de datos. Realmente lo que dije aquí fue, cuando yo le dé clic, voy a tratar de conectarme a este servidor que está en la nube con este usuario y con esta contraseña. Eso es lo que le estoy diciendo. Cuando yo doy doble clic, él lo que va a hacer es abrir el contenido de esa base de datos, de ese servidor, de esa base de datos. Y por aquí a la izquierda vamos a poder ver unas bases de datos llamadas hola, que fue una prueba que hicimos por allí. Esta de sys y esta de InnoDB. En sí, esta de InnoDB y esta de sys son del sistema, entonces no las vayan a eliminar. Esta de hola, como digamos yo la creé, la puedo eliminar aquí. ¿Cómo puedo crear una base de datos de forma sencilla? Puedo decirle aquí, clic derecho, Create Schema, y aquí me va a colocar el nombre
o me pide el nombre de la base de datos que yo quiero crear. Puedo decirle, quiero crear una base de datos llamada prueba, lo voy a aplicar y aquí me aparece, en este caso, el comando que se va a ejecutar para crear esa base de datos prueba. Lo voy a aplicar y aquí ya me creó la base de datos, por aquí abajito me dice listo. Ya los cambios se aplicaron correctamente. Y aquí a la izquierda puedo ver que ya tengo una base de datos llamada prueba. Si yo despliego esta base de datos llamada prueba, voy a tener un campo que dice tables. Si yo le doy aquí clic derecho y le digo create table, él me va a venir a mostrar este apartado para yo crear una tabla de forma sencilla. ¿Cómo lo puedo hacer? Arriba, donde dice table name, lo que hago es colocarle nombre a la tabla. Puedo colocarle libreta. ¿Listo? Y aquí abajito en columns le voy a colocar los campos de esa tabla, que serían en este caso lo que nos está pidiendo por aquí la evidencia. ¿Qué campo me pide? Nombre, domicilio, teléfono. Entonces podría ser nombre, aquí abajito sería domicilio y aquí abajito podría ser teléfono. Luego de eso voy a darle a aplicar y este es el comando que se va a ejecutar para crear esa tabla llamada libreta dentro de la base de datos llamada prueba. Hay algo aquí y es que me está colocando el nombre como llave primaria y pues eso no debería ser así. Los nombres por lo general no son únicos en cuanto a un sistema de información, entonces no se debería poder colocar eso. Más sin embargo, para el ejercicio nos están diciendo que lo podemos, digamos, tomar de esa forma. Le podemos darle a aplicar, le podemos darle otra vez a aplicar y finalizar y vemos por aquí que ya tenemos una tabla llamada libreta. Si nosotros damos clic derecho, Select Rows, él me va a tratar de traer la información de esas tablas o de esa tabla en concreto. Miremos que por aquí arriba, él trató de ejecutar o ejecutó un comando para traer esa información, que sería Select asterisco from de la base de datos prueba, la tabla libreta. Tráigame todos los campos de la tabla libreta. ¿Listo? Eso es lo que está ejecutando. Inclusive yo podría copiar este comando de aquí, venir acá, voy a eliminar otra vez esta tabla. Vengo por aquí arriba, le digo quiero crear un nuevo script de SQL, pego ese comando y le doy a ejecutar y él me dijo que, ok, no seleccioné la base de datos en concreto. Le puedo, digamos aquí, colocar que quiero que esta libreta se cree en la base de datos prueba y ya ahora sí se va a ejecutar ese comando y vamos a tener por aquí en tables la tabla libreta. O puedo darle doble clic sobre prueba, quitar esta palabrita de prueba aquí. Cuando está en negrita es porque yo estoy trabajando en esta base de datos. Por ende, si yo le ejecuto el comando, también me va a permitir hacerlo, porque ya seleccioné la base de datos con la que voy a trabajar. Cuando no tengo seleccionada una base de datos, pues coloco el nombre de la base de datos en la que yo quiero crear esa tabla. Luego de que ya tengo este comando, ya que ya creé mi tabla libreta, puedo tomarle un pantallazo a esta creación de esta tabla junto al comando que yo utilicé para crear la tabla. Estas van a ser las evidencias que voy a requerir para esta evidencia en concreto, para esta actividad. Entonces, lo que ustedes van a hacer es un documento de Word donde van a colocar aquí los pasos. Entonces, paso 0, crear base de datos. ¿Cómo se crea la base de datos? ¿Con qué comando? Create database y el nombre de la base de datos. Puede ser prueba. Luego van a colocar una captura de la ejecución de ese comando. Voy a colocarle por aquí, create database prueba. Bueno, vamos a eliminar esta prueba. Eliminar, eliminar. Quitamos esto de acá. Create database prueba. Voy a ejecutarlo. Voy a ejecutarlo y él ya me creó la tabla, la base de datos. Entonces refresco acá y esta sería mi evidencia para ese primer punto. Sería el comando y la evidencia de que la base de datos se creó. Luego el segundo punto, que sería el primero realmente, nos dicen
que vamos a trabajar con una tabla llamada libreta, más sin embargo en el segundo es donde nos piden crearla. Entonces vamos a saltarnos el primero y le colocamos segundo. Entonces aquí vamos a lanzar este comando. Entonces aquí venimos, colocamos el comando, seleccionamos la base de datos prueba y ejecutamos. Recargamos aquí a la izquierda y vemos que ya está la tabla. Entonces aquí vamos a tomar también captura de esto. Vamos a tomar también captura de esto y lo vamos a pegar por acá. Y aquí le vamos a decir crear 0, crear tabla libreta. ¿Y cuál fue el comando que utilicé para crear la tabla libreta? Fue este de acá. ¿Listo? Luego vamos por el tercero. El tercero me dice visualizar las tablas existentes con este comando, show tables. Entonces vengo aquí arriba, bueno, aquí en el documento, es visualizar tablas existentes. Y vengo aquí otra vez al programa, quito esto, ejecuto show tables y él me trae ya las tablas que tiene la base de datos. Entonces esto va a ser mi evidencia. Entonces tomo pantallazo del código, bueno, de la ejecución y aquí arribita coloco el código que se utilizó para eso. Voy a pequeñar esto un poco. Aquí arribita coloco show tables. Entonces en sí lo que voy a requerir para la evidencia es que me describan el punto, el código que se utilizó para crear la base de datos, el punto de crear la tabla de libreta, el código que se utilizó para crear la tabla libreta, el punto de visualizar tablas existentes, el código y la ejecución. Y el otro sería cuarto, describir la tabla. Entonces, eso se hace con describe, describe y el nombre de la tabla libreta. Entonces voy a darle ejecutar y él ya me describe la tablita. Miremos aquí me dice la tabla, tiene nombre, domicilio, teléfono y son de tipo tal. Entonces voy a tomarle también pantallazo a esto. Vengo acá al documento y le coloco describir tabla libreta. Luego el comando es describe libreta y pego la ejecución de ese comando. Entonces, como ven, realmente lo que vamos a hacer es ir ejecutando esos comandos, tomando pantallazo de esa ejecución. En la quinta nos dice ingrese los siguientes registros a esa tabla. Entonces, ¿cómo insertamos información en una tabla? Pues podemos hacerlo algo simple. Desde aquí es clic derecho sobre la tabla, le decimos send to SQL editor, insert statement y él te crea ya un código para insertar información. Lo que se debe hacer aquí es reemplazar esto que está dentro de menor y mayor que, esto de acá, esto de acá y esto de acá, se debe reemplazar por la información que yo quiero insertar. Este comando lo que nos dice aquí es inserte en la base de datos prueba en la tabla libreta los siguientes campos. El nombre, el domicilio, el teléfono que le voy a enviar a continuación. Es decir, en nombre le voy a enviar este primer dato. En domicilio le voy a enviar este segundo dato. En teléfono el tercer dato. Es decir, este orden de aquí arribita es el orden con el que se van a enviar los datos para insertar esa información. ¿Alguien tiene manito alzada? Sí, profe, yo. Sí, cuéntame. Eh, en cuanto, digamos, en esa parte, yo me embalé mucho, profe, porque, eh, o sea, cuando es como tipo caracteres, Ok, lleva comillas. es Y correcto. en unos yo los metí normal, normal, y no me daba, y no me daba. Y pues ya tuve que poner las comillas, ahí sí me dio, pero sí, sí, como que cabe resaltar ahí que es depende del Excelente. tipo de dato, y yo no había captado eso. Excelente, excelente. Buena anotación allí. Entonces, los tipos de datos de texto siempre van a ir dentro de comillas. En este caso, como nombre es de tipo varchar, recuerden que tipo varchar es donde yo voy a guardar texto. Si fuera un tipo integer, yo podría así colocar un numerito, sin comillas ni nada, si fuera un tipo integer. Si fuera un tipo fecha, la fecha como tiene un guión o tiene un punto, también va dentro de comillas. Si fuera un tipo fecha, podría ser 2023-0523.
Ese sería el de tipo fecha, pero también va dentro de comillas. Realmente lo único que no va dentro de comillas son los números. De resto, todo va a ir dentro de comillas. ¿Listo? Como es un nombre y va de texto, venimos, le colocamos comillas y le colocamos, por ejemplo, Juan. ¿Listo? En el segundo, como es domicilio, también es de texto, pues venimos también comillas y le colocamos calle 15, 23, 23. Y en el último, que es teléfono, en este caso también como lo dejamos varchar, vamos a mirar si este tenía también varchar, pues venimos acá y le colocamos también dentro de comillas. Si le colocamos, puede ser un 3, 18, ta. Algo a tener en cuenta aquí es que, aunque está dentro de comillas, pues realmente es como un número, solo que pues internamente la base de datos lo va a tomar como si fuera un texto. O sea, no vamos a poder hacer operaciones matemáticas con esto a menos de que hagamos una conversión antes de ello. ¿Alguien tiene otra manita alzada? Sí, profe, yo otra vez. Sí, cuenta. Ahí en la parte, digamos, de actualizar los datos, cuando uno quiere actualizar, cambiar un dato de ahí, de la tabla, digamos, yo no fui capaz porque no, pues no me aparecía, no sabía cómo apuntarle a, digamos, Listo, a la dirección. Entonces, en esa parte tengo duda. listo, ya vamos para allá. Entonces, este sería el de insertar, que es el punto número 5. Voy a ejecutar esto y aquí me dice que hay un pequeño error por la longitud del teléfono. El teléfono yo le definí que eran 11 caracteres, entonces aquí le estoy pasando más de 11. Entonces, cuando yo le defino un espacio, yo no puedo pasarme de ese espacio, tengo que respetar ese espacio. Voy a quitar unos numeritos, le voy a ejecutar y aquí ya me insertó la fila. Si yo vengo acá, otra vez clic derecho, seleccionar las filas, él viene y me muestra la información. Con esto, yo ya tengo para poder, digamos, tener la evidencia de que este dato se insertó. Copio este código, lo puedo pegar por acá y vengo y lo que hago es tomarle pantallazo, vengo al documento, le coloco punto número 5, insertar información, luego pego la captura de pantalla, vengo acá, tomo el código y también lo pego acá. ¿Listo? Vamos para el punto 6, creo que es la actualización. Y, no, el 7. Ah, bueno, el 6 es mostrar registro. Vamos a mostrar el registro, ya te vamos a por la actualización. El de mostrar registro lo podemos sacar fácilmente. Clic derecho, seleccionar filas y este es el de seleccionar registros. Select asterisco from libreta. Copio esto, le tomo pantallazo, le coloco 6, seleccionar registros, pego y aquí arriba le coloco la consulta SQL. Copio y pego. Para las 7, que es lo que nos está hablando allí, ahorita allí, vamos a hacer lo siguiente. Ese sería el de actualizar información. Entonces, vamos a ver. En este caso, la 7 nos dice construya sentencias que actualizan los datos que acaba de insertar. Creo que en el documento por aquí va a haber uno de insertar, desde update. Vamos a ver, update, actualizar, inner join, agrupar, listar, combinar, ordenar operadores, seleccionar. Seleccionar, agrupar filas, inserción, edición acá, en DML. Inserción, edición, perdón. Entonces la edición, nosotros para poder actualizar un dato lo hacemos con la sentencia update. ¿Listo? Entonces aquí lo que nos dice es update, de qué tabla queremos actualizar, qué valor queremos actualizar. ¿Vale? Entonces vamos a hacer esto. Aquí en Workbench podemos hacerlo de una forma simple, clic derecho sobre la tabla, Send to SQL Editor y vamos a elegir una sentencia de update, de actualizar. Esto realmente lo que nos hace es crear ya como una especie de estructura básica para hacer una actualización. ¿Listo? Pero, bueno, aquí puedo agrandar, correcto. Listo, esto nos crea una estructura básica para hacer una actualización. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Actualíceme la tabla libreta, los siguientes campos. En nombre, ¿qué voy a colocar ahora en nombre? Entonces ahora en nombre le voy a colocar que va a ser Pedro.
En domicilio, ¿qué voy a colocar en domicilio? Puedo colocar, no sé, que ahora va a estar en la calle 105, 103. Y en teléfono le voy a decir que ahora el teléfono va a ser un 322-938. Si ustedes ejecutan esto, les va a salir un error. ¿Por qué? Porque aquí abajito hay un where. El where significa dónde. El where es realmente una condición. Es decir, después del where van las condiciones que se deben cumplir para que esto se actualice. ¿Yo qué condición le podría colocar? Le podría colocar que solo quiero actualizar la persona llamada Juan. ¿Cómo le hago eso? Pues coloco donde nombre sea igual a comillas Juan. Esto lo que está haciendo es que va a actualizar esta información, el nombre, el domicilio, el teléfono, tan solo cuando en la tabla exista un nombre llamado Juan. Si yo vengo aquí y miro los datos que hay en la tabla, vemos que tengo un nombre Juan. Listo, tengo Juan ahí. Sin embargo, ese Juan, si no estoy mal, está con la J mayúscula. Entonces va a haber problemillas. No creo que lo vaya a aceptar. Si yo tiro este comando ahora, me dice, en este caso, que, a ver, utilizar key to disable safe. Asignar módulo, allow dayware, say key column. Ok. Disable save mode toggle options preference SQL editor and reconnect. Lo que me está diciendo aquí es que él por defecto tiene una seguridad para, en este caso, evitar que cometamos problemitas. ¿Por qué pasa esto? Porque yo en mi tabla no tengo ninguna llave primaria. Recuerden que las llaves primarias son las que me permiten a mí evitar que algo se duplique. Por lo general, cuando uno hace una actualización, siempre la condición es sobre la llave primaria. Y decirle, donde la llave primaria sea igual a 1, 2, 3, o donde la llave primaria sea igual a la cédula de la persona, donde la llave primaria sea igual, no sé, al número de identificación. Que eso por lo general no se va a repetir. Este comando de aquí se podría ejecutar, pero como el nombre no es una llave primaria, el nombre puede estar repetido en diferentes filas. Lo que hacen en este caso es decirle, no, yo no voy a permitir que eso se ejecute. ¿Por qué? Porque usted puede dañar su base de datos. Puede que vaya y actualice a 100 personas esa información y sea algo que usted no quiere hacer. Entonces, lo que nos dice aquí es que nosotros podemos habilitar eso por el momento yendo a preferencias, SQL Editor. Vamos a ver por aquí, preferencias, preferencias. Por aquí en SQL Editor. A ver, SQL Editor. Execute. ¿Dónde es que estaba esto? Confirmar, preserve row filter, confirmar data channel, limit rows, new connection. Aquí arribita, snap, create, sidebar, other, restore, acá, save updates. Entonces, este save update lo que nos, digamos, lo que nos está limitando es como no existe una llave primaria, no nos va a ejecutar esto. Como ya lo deshabilité, puedo limpiar esto de acá. No creo que no se pueda limpiar. Clear, así, clear. Listo. Y voy a tratar de ejecutarlo otra vez. En este caso me dice que todavía está habilitado. Preferencias, SQL Editor, reconnect otra vez. Vamos a ver, preferencias. SQL Editor, un save. Rejecte, un save and delete the extraction. Restore, snap. En teoría ahí estaría bien. Automática, start code, enable complete. De favor, algoritmo alter, Que si lo tiras por comando desde la base de datos, ¿no sería un SQL-save-uday igual a 0? Pues sí, podríamos hacerlo, Sí, porque pero no, yo no estoy bien cuando seguro. intenté realizarlo así
por las configuraciones ¿No te dio? no me funcionaba y seguía generando el error. Entonces me tocó tirarlo por comando. Ok. Entonces venimos acá, me acuerdo cómo era. Disable save update MySQL. Listo, entonces set SQL save update 0. No, esa buena parte de arriba, el 0. Eh, digamos que lo podemos dejar aquí, lo seleccionamos y lo ejecutamos y él lo ejecuta. Listo. Y aquí arriba, si quiero ejecutar solo ese pedacito en estos momentos, lo selecciono y lo ejecuto. O si quiero ejecutar todo al mismo tiempo, pues sí debería colocar primero este, acá arriba, y ejecutarlo sin seleccionar nada. Digamos que hay diferentes formas de hacerlo. Uno es así, otra es ejecúteme este pedacito, luego este otro pedacito. ¿Listo? Entonces Sino que podemos hacerlo de por diferentes formas. lo que había visto era que si ponías el 0, deshabilitabas. Y después Correcto. pones el 1 en la parte de abajo y volvías a habilitar el proceso de seguridad. Es correcto. Entonces, en este caso, por lo general, digamos que esto no se debería hacer. Esto en una base de datos de producción nunca se debería hacer. ¿Por qué? Porque esto puede llegar a causar estragos en nuestra base de datos. Bueno, aquí no me acuerdo cómo era el, el comentario, creo que era así, no estoy seguro. Creo que es con, con signo numeral. Entonces, esto parte de arriba no se debería hacer nunca en producción. O sea, en una base de datos ya de un cliente, de alguien, de una empresa, nunca se debería mandar ese comando. Solo que aquí lo estamos haciendo por temas, digamos, de prueba y de que no hemos definido una llave primaria en nuestra tabla. Que lo podemos habilitar más abajo, sí, pero igual pues siempre vamos a tener que deshabilitarlo y habilitarlo cuando vayamos a hacer una actualización. ¿Cómo podríamos evitar esto? Y es, primero vamos a validar que la información ya se actualizó. Si yo recargo aquí, bueno, miento. Si yo ejecuto aquí, miremos que ya tengo un dato de Pedro y otro de Juan. ¿Por qué otro de Juan? Porque lo acabé de insertar ahorita. Ahora bien, ¿cómo nosotros evitamos estar deshabilitando esto y volviéndolo a habilitar? Bueno, podemos habilitarlo aquí y vamos a habilitar esto. Entonces puedo editar la tabla. Le digo aquí alter table. Quiero alterar la tabla. Y al nombre le voy a decir que va a ser una llave primaria. Con esto, cuando yo aplique esos datos, cuando aplique esa actualización, puedo cerrar esto y ya divinamente puedo venir y actualizar esa información. Yo le digo aquí, listo, quiero que me cambie Juan por Pepito. Listo. El nombre de Juan lo voy a cambiar por Pepito. Si yo ejecuto esto, miremos que me dijo, listo, un cambio, una fila afectada. Si yo ahora miro cuántos datos hay, me dice, tengo Pedro y Pepito. ¿Qué es lo que va a pasar? Que si yo intento otra vez actualizar a Pepito, por ejemplo, a Pedro, voy a cambiar Pedro por Pepito. Si yo ejecuto esto, me va a decir error. ¿Por qué? Porque yo le dije ahora que la columna nombre va a ser una llave primaria. Recuerden que las llaves primarias son únicas. Es decir, en esa columna nunca se va a poder repetir un dato. Aunque lo intente actualizar, él va a decir, usted no lo puede actualizar porque ya hay un Pepito en esa tabla. Si fuera Pepita, podría así actualizarse porque Pepita es diferente a Pepito. Entonces lo actualizo y ya voy a poder ver que tengo tanto a Pepita como a Pepito. Pero son dos datos diferentes. Uno es con la A, otro es con la O. ¿Listo? Aunque los demás datos se repitan, la llave primaria es nombre. Por ende, no estamos corriendo en errores. Esa sería la forma que sería trabajar en una base de datos. ¿Listo? Entonces, no sería quitar el 0. Obviamente es válido en este caso como lo hiciste. ¿Por qué? Porque no nos dieron instrucciones de crear ninguna llave primaria, de, digamos, en este caso, colocarle algún valor único al menos. ¿Listo? Entonces, válida la solución que encontraste para ello. ¿Listo? Listo. Entonces, en este caso, con esto
nosotros tendríamos el punto de actualización. Entonces vengo aquí, tomo captura de esto, le coloco al de actualizar información, tomo el código y lo pego aquí arriba. ¿Listo? Ya ese sería el punto número 7. El 8 dice insertar 5 registros más. Entonces para insertar 5 registros más, lo que yo voy a hacer es venir y decirle quiero clic derecho, send to SQL Editor, quiero una inserción. Viene aquí, bueno, me la metió aquí. Voy a cerrar esto, cerrar esto, cerrar esto. Cierro esto. No guardar. Y clic derecho, send to SQL Editor, insertar statement. Y aquí ya me crea una inserción. O bueno, me crea un código para insertar. Entonces voy a insertar a, no sé, Paola. El domicilio va a ser calle 15, entre comillas. Luego el teléfono va a ser un 5, bueno, 4, de esta forma. Esto lo puedo aquí copiar, pegar, 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 pegar. Y ya tengo 5 datos. Hay diferentes formas de hacer la inserción. Bueno, 2 formas. Una, de esta forma, y aquí le puedo colocar, no sé, Karen. Aquí ya puede ser Leonardo. Aquí puede ser Julio. Y aquí puede ser Freddy. Y ya colocarle una descripción diferente. Yo podría ejecutar esto y esto me va a insertar 5 datos. Solo que me va a hacer una ejecución, 2 ejecuciones, 3 ejecuciones, 4 ejecuciones, 5 ejecuciones. En cuanto a buenas prácticas, lo que se suele hacer es evitar crear múltiples inserciones y hacer una única, bueno, evitar tener múltiples ejecuciones y hacer ese trabajo en una sola ejecución. ¿Cómo se puede hacer una inserción, digamos, en una sola ejecución? Pues puedo quitar esto de acá del values insert into y para arriba, este otro de acá y dejar tan solo uno de estos. Vamos a ver, quito esto y dejo este solito de acá arribita. Entonces el solito de acá arribita lo que va a hacer al final es quitarle ese punto y coma y colocarle una comita. Entonces esa comita lo que me permitirá a mí, bueno, quitar esto de acá, lo voy a cornizar en una línea para que vean esto mejor. Esto de aquí lo que me va a permitir con la coma es decirle, quiero que inserte estos valores en estas columnas, pero también quiero estos otros valores en esas mismas columnas. Pero aparte de eso, quiero también estos otros valores en esas mismas columnas. Y aparte de eso, estos otros y estos otros. Entonces, en este caso voy a quitar este punto y coma, le coloco una coma, punto y coma, le coloco una coma, le quito el punto y coma, le coloco una coma para decirle que vamos a hacer una sola ejecución, pero se van a insertar, digamos, estos 5 valores en esa sola inserción. Si yo hago esto, digamos, esto va a tener un fallo y es porque yo ya tengo esos datos creados. Vamos a eliminar esto, por favor. Vamos a eliminar. Eliminemos todo esto de acá. Vamos a darle a aplicar, elimíneme todo eso, ok, finalizar, listo. Yo ya tengo la base de datos o la tabla limpia, perdón. Entonces voy a ejecutar esto y miren aquí abajito que él solo me ejecutó una sola vez. Me dijo, insérteme en la tabla tal los siguientes valores, tanto Paola, Karen, Leonardo, Julio y Freddy. Esto se ejecutó una única vez, pero insertó 5 datos. Esta sería la forma eficaz, la forma, digamos, correcta de insertar datos o varios datos en una sola consulta. Obviamente, en una sola tabla en específico. Si yo necesito insertar, no sé, 10.000 registros, que los 10.000 registros tienen una única estructura y van para una sola tabla, pues hago un insert y le coloco los datos, una coma, los datos otra coma, los datos otra coma. ¿Para qué? Para que se pueda hacer esa inserción de forma rápida.
Porque si lo mandamos de forma individual, cada inserción o cada insert into tiene un costo, tanto al enviar, establecer la conexión a la base de datos, insertar, decirle listo, guarde ese cambio, luego que nos devuelvan el valor. Luego vuelve con el otro, inserte, guarde ese cambio, nos devuelven valor. Mientras que si enviamos todo en un solo volcado, lo que dice es inserte esto, vaya y guárdelo, él me retorna el resultado y yo lo muestro. Entonces ya no tengo que hacer múltiples llamadas o múltiples comunicaciones para cada dato, sino que tan solo con una ya se guarda esa información y nos devuelve el resultado de si se guardó o no se guardó. Puede que no se guarde, ¿por qué? Porque hay datos, digamos, duplicados. Puede que no se guarde porque la información fue mucha y tenemos que ampliar, digamos, capacidades de la máquina o algo por el estilo. Entonces, esa sería una práctica, o bueno, serían dos formas de poder insertar información, que esa sería la, digamos, forma óptima para ello. Entonces, aquí vamos en la línea, bueno, es el punto número 8, que sería insertar 5 registros nuevos. Pego el código y aquí abajito dejo la evidencia de ese código. Copio esto, lo pego acá, tomo pantallazo. Le tomo pantallazo a esto y lo pego por acá abajito. ¿Listo? Esto ya me permite a mí ver la información, o bueno, registrar 5 datos. Ahora, el último es saber cuántos datos tenemos nosotros en la tabla. Pues aquí el punto número 9, contar los registros de la tabla. ¿Cómo se cuentan los registros de la tabla? En este caso, en SQL hay funciones y esas funciones se ejecutan después del select. Después del select yo puedo utilizar una función llamada count. Si ustedes tratan aquí después de, bueno, colocan select, un espacio, dan control espacio. Ah, no completa. Pueden colocar una C, control espacio, y él les da las funciones o les lista las funciones que existen en MySQL con la letra número C, pero con la letra C. Si ustedes ven, dice current user, es decir, aquí me va a traer el usuario actual, current timestamp me va a traer la fecha, current time me va a traer, en este caso, la hora, current date me va a traer, digamos, la fecha, el timestamp me trae fecha y hora. Por aquí hay un count, que el count me permite a mí contar registros. Abro paréntesis, le coloco un asterisco para que diga, pues cuénteme realmente todas las columnas. O cuénteme el valor independientemente de cualquier columna. ¿Cuántos registros tengo? Y después del count le coloco un from. Recuerden que el from significa de dónde quiero contar esa información. Entonces quiero contar la información de la tabla libreta. Con esto ya me permite a mí traer cuántos registros yo tengo en esa tabla. Entonces lo que estoy haciendo aquí es mostrando la cantidad de registros. Count 5. ¿Por qué 5? Porque hay 5 registros en mi tabla. Ahí está. Freddy, Julio, Karen, Leonardo y Paola. Hay 5 registros. Si tuviese otro registro, vamos a colocar aquí a López, calle 11, número tal. Le vamos a aplicar, si tuviéramos ya otro registro que sería el sexto, si ejecutamos la consulta del select count, me permite a mí tener ese dato que serían 6 registros. ¿Listo? Algo interesante aquí es que el nombre de la columna me está apareciendo con count, count, abre paréntesis, asterisco y cierra paréntesis. Nosotros le podemos decir que quiero un alias para esa columna o renombrar esa columna. ¿Cómo lo puedo hacer? Con as, digamos, registros. Ese as lo que está diciendo es, tome esto como registros. As significa como. Entonces, ejecuto esto otra vez y miremos que la columna ya no se llama count, sino se llama registros. ¿Listo? Entonces, este código es el que yo voy a utilizar para el punto número 9. Vengo aquí, le tomo pantallazo a esto y lo pego. ¿Listo? Con esto, yo ya puedo
obtener la información de cuántos registros hay en la tablita. ¿Vale? Entonces, este sería el desarrollo de la evidencia llamada destrezas y conocimiento de manejo de sentencias DDL y DML. ¿Vale? ¿Alguna duda, preguntas aquí? Yo creo que voy al día de mañana a crear unos tutoriales, algo así como cuando estábamos con JavaScript. Unos tutoriales cortos de cómo instalar MySQL Workbench, cómo instalar SAM, cómo conectarnos a la base de datos y cómo hacer estos ejercicios. ¿Listo? Para la idea es que ustedes puedan seguirlos y puedan hacer eso de forma fácil y no se confundan. Y también para que no tenga que ver, en este caso, la conferencia, pues, de 2 horas realmente. ¿Sí tienen la manito alzada? Sí, profe, yo. Mi pregunta es, ¿solo hay una forma de eliminar, si usted quiere eliminar algo de la tablita, un registro, solo es una única manera de eliminarlo o hay más? Listo. Entonces, para eliminar registros, bueno, vamos a seleccionar esto. Para eliminar registros, lo hacemos con una sentencia delete. ¿Listo? Ahora, vamos a repasar otra vez. Select para seleccionar, ¿vale? Para que me traiga información. Update para actualizar información. Insert para insertar. Y delete o delete para eliminar. Ahora bien, para eliminar, yo le tengo que especificar en este caso delete from, si no estoy mal. No, creo que delete también y el nombre de la tabla. Delete de libreta. Delete libreta where, de eliminar de libreta, donde el nombre sea igual a Julio, puede ser. Esto entre comillas porque el nombre es un varchar. Ah, no, creo que va a delete from. Sí, es delete from. Entonces, delete from libreta. Lo que estamos haciendo aquí es, por favor, elimíneme de la tabla de libreta solo cuando el nombre sea igual a Julio. Es decir, vamos a eliminar el registro de Julio. Yo le podría tirar esto de esta forma. Le podría tirar esto de esta forma y le digo delete from libreta. Esto lo que va a hacer es eliminar todos los datos de mi tabla. Por eso, digamos, también existe ese tema de la seguridad. No estoy bien seguro si aquí me permite. No, me dice, mire, usted no puede hacer esto. ¿Por qué? Por seguridad. Si usted llegase a lanzar esto, usted elimina todos los datos de su tabla. Entonces, por seguridad, no nos deja lanzar ese comando. Vamos a seleccionar los datos, from libreta. Listo, ejecuto. Y ya tengo mis datos. Miremos que nunca se eliminaron. ¿Por qué no se eliminaron? Por la seguridad que hay en la base de datos. Y si yo le coloco el where nombre Julio y ejecuto, vamos a mirar. Ah, bueno, me toca otra vez ejecutar el select. Select asterisco from libreta. El 2 ejecutó. Punto y coma. Entonces, bueno, aquí arriba, punto y coma. ¿Listo? Entonces, miremos que ya cuando seleccioné la información, ya no está Julio. ¿Por qué? Porque eliminé el registro donde el nombre es igual a Julio. En sí, sí, diríamos que hay solo una forma de eliminar, pero yo puedo eliminar tan solo un registro o puedo eliminar varios registros. Si no estoy mal, puedo hacerlo de esta forma. ¿Listo? Le digo, quiero eliminar de la tabla libreta donde el nombre sea igual a Julio o sea igual a López o sea igual a Paola. Aquí lo que le estoy pasando realmente es una lista de elementos. Entonces, donde el nombre sea igual a Julio o López o Paola. Si yo ejecuto esto, voy a eliminar esos registros de acá. Listo, ahí se eliminaron. Le ejecuto el comando para traer. Y miremos que ya no está ni Julio, ni López, ni Paola. Listo, entonces se podría eliminar de a uno por uno o se podrían eliminar de a muchos. Si necesitamos eliminar muchos en el mismo tiempo que pertenecen a la misma tabla, siempre es importante hacerlo con un in para enviarle todos los datos de una. Ya que cada transacción que ustedes hagan individualmente, y son muchas, la carga hacia la base de datos va a ser bastante y puede que la base de datos no soporte esa carga. ¿Listo? O el servidor, que es la computadora.
La computadora, como cualquier computador, tiene una capacidad, tiene un rendimiento, que entre más procesos haga, más CPU va a consumir. Y ustedes han notado que si la CPU está al 100%, su computador se tiende a volver lento. Entonces, por eso, digamos, también es importante evitar que se hagan muchas peticiones de un mismo tipo, pudiéndose hacer en una sola petición. ¿Listo? ¿Entonces puedes responder a tu pregunta? Sí, profe, muchas gracias. Vale. Creo que no te noté como con duda. ¿Sí? ¿O te referías a otra cosa? No, profe, eso era, sino que allá en los atajos creo que aparecía diferente. Donde Ah, usted me aquí estaba enseñando. en Sí, CSQL Editor, Delete. Ok. sí, que Lo que había pasa, que llenar ahí también, ok, entonces el where. también era muy confuso. Listo. El where, digamos, son las condiciones. Entonces, las condiciones, yo donde lo coloco, en qué campo quiero ir a eliminar. Entonces, quiero eliminar donde el campo sea igual, no sé, el nombre sea igual a Karen. Este where son las condiciones que se tienen que cumplir para que se ejecute este comando de acá realmente. ¿Listo? Entonces, si esto se cumple, o en la fila que eso se cumpla, es donde eso se va a ejecutar. Va a eliminar de la tabla libreta donde el nombre sea igual a Karen. Es decir, si encuentra Karen, pues lo va a eliminar. ¿Listo? Entonces aquí podemos hacerlo de esta forma o podemos decirle no, donde domicilio. Creo que no estoy bien seguro si esto va a dejar hacerlo. Donde domicilio sea igual a calle 15. Creo que por seguridad no le va a dejar hacer. Domicilio. ¿Listo? Ejecuto y me dice no, usted no puede por seguridad hacer esto por lo mismo y tanto, porque domicilio no es una llave primaria y tampoco es una llave única. Es decir, este campo puede estar o este campo puede tener datos duplicados. Si usted lanza este comando, puede que elimine a 10.000 personas porque las 10.000 personas viven en una calle 15. Entonces, por seguridad no se deja hacer eso, sino suele eliminar siempre por el campo que es llave primaria o el campo que es único. ¿Listo? Listo, profe, no hay que más claro Con ello. para eliminar. Listo, excelente. Entonces, ese es el tema de eliminación. Excelente que allí que hayas tenido la iniciativa de buscar ese comando también. ¿Listo? Entonces, esto en cuanto a esta evidencia, realmente lo que debemos hacer, y en cuanto a la otra evidencia, es nosotros poder exportar la base de datos en el script o generar un script para crear una base de datos de acuerdo al modelo relacional que hemos creado anteriormente. Recuerden que por allí habíamos utilizado este módulo de acá, de estas tablitas. Si ustedes abren su modelo relacional, van a encontrarse con este diagrama o el diagrama que ustedes hayan creado. Entonces, en este caso, ustedes pueden venir aquí arriba a donde dice File. Changos, aquí mira. Me fui a otro. Cierro esto, abro esto, cancelar. Listo. Pueden ir aquí arriba donde dice File, exportar y quieren exportarlo a SQL Create Script. Aquí lo que le van a decir es listo. ¿Cuál es el nombre o dónde le van a guardar? Le van a dar 3 puntitos. Lo voy a guardar aquí en descargas. Le coloco base de datos. Le doy Next. Y aquí ya él me tiene seleccionado todas las tablas. Le doy Next. Y aquí ya me crea el código. Ese es el código que se va a utilizar para crear nuestra base de datos. Aquí hay algo y es que este visible creo que no es compatible ahorita con MySQL. No estoy seguro por qué lo coloca allí. Visible, vamos a ver si dice algo por aquí. Visible, insert statement for table, allow, replace, show warning, create index, omit schema, escape for in case, short table, drop schema for statement, disable, fk, checks for insert. No parece que no tiene ninguna opción. Ahí están todos. Le dan next. Y aquí lo que pueden hacer es quitar este visible de acá. Donde vean visible lo eliminan.
donde vean visible lo van a eliminar. Y ya con esto, ustedes le dan finalizar y él ya debió haber guardado ese documento en descargas. Si vamos a descargas, vamos a ver un documento que dice base de datos y si lo abrimos, ese documento va a tener ese código. Si yo vengo, cojo ese código y lo ejecuto, por ejemplo, en mi servidor, que era el que tenemos ahorita abierto, este último, vengo y lo ejecuto por allí. Vamos a ver. Cierro esto, cierro esto, cierro esto. No guardar, cierro esto y esto. Y le digo, quiero crear una ejecución. Coloco esto y le doy a ejecutar. Miren que aquí él ya me comenzó a crear esos o a ejecutar esos comandos. Y si miran, todo fue exitoso. Entonces, si vamos a refrescar esto, vamos a ver que ahora tenemos una base de datos llamada MyDB en mi base de datos. Es decir, ya se materializó en tablas. O sea, lo que teníamos en diagramas, ahora ya lo tenemos como una base de datos. Por eso es que les venía siempre recomendando que pudieran hacer aquí su diagrama entidad-relación. O diagrama relacional, perdón. Entonces aquí ya con ese código que acabamos de exportar, tenemos una base de datos totalmente funcional que si quisiéramos podemos venir aquí e insertar información. Podemos colocarle el ID 1, podemos colocarle aquí el autor Pedro, luego quiero el autor Juan, le doy a aplicar y él ya me va a ir a crear esos autores. ¿Listo? Y ya me creo el autor Pedro y Juan. Si quiero venir a crear libros, entonces vengo aquí, miremos los libros, el ID, el título, no sé, campanita, género niño, número de copias 45, aplicar, le doy a aplicar y ya se guardó esa información. Entonces aquí ya tenemos una base de datos totalmente funcional a partir de un diagrama entidad-relación, diagrama relacional, perdón. ¿Listo? Entonces por eso era que les insistían tanto. Ese código, al ejecutarse nos crea la base de datos y esa base de datos nos va a servir cuando estemos ya desarrollando nuestro proyecto, codificándolo. ¿Por qué? Porque ya tenemos nuestra información, ya podemos insertar información desde nuestro proyecto. Lo único que vamos a hacer es base de datos, tráigame la información que tiene el libro y yo lo pinto en pantalla. Listo. Libro tengo campanita, género niño, número de copias 45. Que puedo tener múltiple o más libros, entonces voy mostrando más libros. ¿Listo? Que la información ya está aquí. Y desde mi sistema también yo voy a crear una sección para desde allí, cuando yo coloque información, pues venga y le diga a la base de datos, vea, alguien envió información, inserte esta información en sus tablas. Entonces, esto que tenemos aquí ya realmente es una base para nuestro proyecto. Es la estructura de nuestra base de datos para insertar información, eliminar información, actualizar información de nuestra base de datos. ¿Listo? ¿Alguien tiene un momento alzada? Profe, yo otra vez. Sí, cuéntame. Profe, que yo veo que usted agrega información ahí desde la tabla, o sea que, eso también se puede hacer o uno siempre tiene que ser con los comandos. Se puede hacer aquí, esto lo hace aquí directamente en Workbench, o sea, el programita de Workbench es lo que permite hacer esto, que realmente todo se realiza por comando, o sea, Workbench lo programaron para que nosotros tengamos un campito de colocar información y cuando le demos a aplicar, él va a crear este código, miremos, él nos crea el código por nosotros, ¿listo? Pero él internamente lo que hace es ejecutar este código, ¿listo? Pero sí, en este caso lo podemos ejecutar desde acá. ¿Listo? Listo, Lo podemos profe, insertar muchas desde aquí. gracias. Siempre y cuando tengamos alguna columna única. Si no tenemos una columna única, no nos va a dejar aquí insertarlo. Tenemos que hacerlo manual. ¿Listo? Eso es. Pero sí lo podemos hacer desde acá mientras que programamos la parte para que tengamos una vista, por ejemplo, inclusive desde el inicio, ya que ya creamos, podemos decirle, por favor, valide si en la base de datos, en la tabla de usuarios, existe el usuario Pepito Pérez y la contraseña Juanita Pérez. Si existen esos datos y son iguales, déjeme acceder al siguiente módulo de mi aplicación. Si no existe en la base de datos esta información, pues que me salga un error. ¿Listo? Contraseña incorrecta o credenciales incorrectas.
Ese, Profe, dime, qué pena. Otra preguntita, pero ya es fuera de base de datos. listo. Los videos que quedan grabados, que usted los sube al canal de YouTube, ¿esos van a quedar ahí que en caso de que los necesitemos a futuro o eso se ¿Sí? elimina? Eso va a quedar ahí hasta que eliminen YouTube. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Listo, vale. Listo, listo. Entonces, para la entrega de esta segunda evidencia es muy sencilla. Es tan solo exportar este documento de acá, export SQL create, siguiente, 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 siguiente. Bueno, aquí le colocan otro nombre porque ya creé este. Aquí le quitan los visible, los visible. A donde vean visible lo van quitando. Acá por acá hay otro visible, visible. Y ya le dan finalizar y esto me crea un archivito. Lo que van a enviar a la plataforma es un archivo, ese archivo. ¿Listo? Voy a comprimirlo en .zip porque la plataforma no creo que vaya a dejar de enviar una SQL. Clic derecho, añadir el archivo, zip, le dan a aceptar y lo envían. Esta evidencia la podrían hacer, o las personas que tengan ya el diagrama relacional, lo puede hacer ahorita. Tan sencillo, ingresar a Workbench, abre el documento, le da a exportar, crear, le da siguiente, 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 viene acá, comprime el archivo y lo sube a la plataforma. Así de sencillo es esta evidencia. ¿Listo? Para la anterior, pues sí ya tiene un poquito más de complejidad. Instalar Workbench, instalar SAM, si quieren hacerlo digamos, de la máquina. Si quieren hacerlo de la máquina, no les mostré. Es instalar aquí, bueno, abrir SAM, ejecutar MySQL y aquí en la conexión, cuando van a crear la conexión, no van a colocar esa ¿de qué? De que les di o esa de la nube. No van a colocar esta de acá, sino solo dejan esto ya configurado. Es decir, realmente no tienen que colocar nada. Aquí le colocan el nombre con el que ustedes quieren identificar esto. Colocan aquí local. Le dan OK y ya les crea esto. No tienen que configurar nada más. Le dan dos clics y ya ingresan a la base de datos de su equipo. Bueno, del servidor que está ejecutándose con SAM. Entonces, todas esas bases de datos son las que yo tengo en mi equipo, ¿vale? Aquí las puedo ver. Puedo ver la información que hay dentro de estas, de cada una de estas. ¿Listo? Entonces, si lo quieren hacer desde la nube, lo pueden hacer con estas credenciales de acá. Si lo quieren hacer utilizando SAM, que ejecuten SAM, ejecuten aquí MySQL, le den iniciar, que esté en verdecito, y vienen aquí, le dan el más, colocan un nombre y le dan siguiente. ¿Por qué le dan siguiente? Porque aquí tiene configurado el hostname, que sería el nombre de su máquina, en este caso puede ser 127.0.01, es el nombre de su máquina, o pueden colocarle localhost. Esto lo que está haciendo es apuntar realmente a su máquina, decirle, yo estoy ejecutando un programa en mi computador. ¿En qué puerto se está ejecutando el programa? En el 3306. ¿Cuál usuario va a utilizar para conectarse? El root. ¿Cuál contraseña? Pues ninguna porque esa no me instala la contraseña. Más adelante le puede configurar, sí, se le puede configurar. Pero ya con esto le doy OK. Bueno, aquí me dije que ponga un nombre. Pero le doy OK y ya puedo conectarme a la base de datos del servidor de MySQL que se instaló con SAM. ¿Listo? Pueden hacerlo de las dos formas. Entonces así ya trabajan lo mismo, de la misma forma como trabajamos ahorita el de la nube. ¿Listo? Eso es, chicos. Sí quedo pendiente, no estoy bien seguro si pueda lograrlo el día de mañana, pero quedo pendiente de crear unos videos, así como los que hice para el tema de DFD, PCIN y JavaScript. Videos cortos de instalación, por ejemplo, de Workbench, de SAM, luego de abrir la base de datos, y crear una base de datos, luego de crear una tabla, actualizar una tabla, luego de insertar información en una tabla, actualizar información en una tabla, eliminarla y obtener información de una tabla. ¿Listo? Esto con el fin de que puedan cumplir con esta evidencia lo antes posible. ¿Vale? Entonces, pues, no siendo más, chicos, espero tengan una muy buena noche, que la terminen de pasar súper bien y nos estaremos viendo en la próxima conferencia. ¿Vale? Bueno, profe, hasta luego, muchas gracias. Vale, con gusto. Muchas Muy buena gracias, noche profe. para todos. Hasta luego, profe. Hasta luego.